Apreciados hermanos en Cristo, quiero invitarles que a partir de ahora hagamos algunas reflexiones o veamos algo, meditemos algo de la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Este capítulo 17 del primer libro de los Reyes tiene 24 versículos y tiene mucha enseñanza para nuestra vida espiritual. Entonces yo les voy a invitar que nos acerquemos a este capítulo para que empecemos la lectura a partir del versículo primero. Allí dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y la consideración que vamos a hacer de ella. Hay un texto que viene a colación a este pasaje leído en Santiago, el capítulo 5, verso 16, donde leemos: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y no cabe duda que acá tenemos a un hombre de oración en el profeta Elías. El pasaje bíblico que hoy vamos a empezar a considerar representa en sí, además de una elocuente lección de fe, porque en todo el capítulo la fe brilla. Aparte de una lección de fe, también tenemos una semblanza histórica, cuya realidad brilla expuesta por los labios del Señor en aquel memorable discurso inaugural en la sinagoga de Nazaret, donde el Señor había sido criado, como leemos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Allí, en el discurso que el Señor dio en la sinagoga, hizo una enérgica alusión sobre estos dos personajes bíblicos que aparecen en este capítulo, apelando de esta manera el Señor a sus oyentes para mostrarles las verdades de su ministerio. El capítulo 17 nos introduce a Elías, es decir, Elías hace su aparición en el escenario nacional de una manera repentina, sin mucho anuncio, sin mucho preámbulo. Aparece sencillo y rústico en su apariencia exterior, física, pero sencillo y valiente. Y estoy pensando, se me viene ahora mismo a la memoria lo que leemos en Josué capítulo 1. El Señor dijo a Josué 3 veces en ese capítulo 1: sé valiente. Esto da a entender que el Señor necesita obreros, siervos que sean valientes. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo estas palabras: No nos ha dado Dios espíritu de temor y cobardía, sino de poder. Hermano querido, hermana, si nos consideramos siervos del Señor, nosotros tenemos que ser valientes, no tímidos, no cobardes.
a la primera arremetida, al primer vendaval de las fuerzas del mal, no tenemos que echarnos a la lona. Tenemos que mantenernos firmes. Dios quiere que seamos valientes como este profeta. Sin ser invitado, aparece repentinamente en el palacio real en Samaria frente al hombre más grande de todos los apóstatas de todos los tiempos. Sin ser invitado, aparece en el palacio. Elías fue un verdadero reformador en una época sumamente difícil. No tuvo otros recursos que los de aquel a quien él se honraba en servir, aquel que le alimentó, aquel que lo sostuvo y cuidó en forma maravillosa. No tenía más recursos. Esos son los hombres de Dios. Enfrentó los poderes político y religioso de aquella época. Reveló al mismo tiempo, junto con su fortaleza de ánimo, ese valor que él tenía, con ese carácter firme, también reveló la debilidad natural del desfallecimiento propio de quien tiene que hacer frente a crisis decisivas en la vida. Y esta no solo era una crisis en su vida, sino la de todo un pueblo. Porque a él le cupo el honor de luchar por el honor y la gloria de Dios. No es cuestión de que no sentimos momentos de flaqueza, sí que los sentimos. No es cuestión de que vamos a vivir siempre cantando y gritando. Los momentos de crisis van a venir a nuestra vida. Este hombre se sintió en un momento dado inservible y nada más y nada menos que frente a la amenaza de la mujer más poderosa del país, la esposa del rey Acab. Pero qué lindo es ver que este hombre que luchó por el honor y la gloria de Dios, al mismo tiempo reveló intensidad, perseverancia y fervor en la oración. Que el Señor nos ayude a nosotros, amados hermanos, a luchar por el honor y la gloria de Dios. Cuando alguien nos difama, cuando alguien nos calumnia, nos levantamos efervescentes como leche que hierve para defender nuestro honor. Pero te pregunto, hermano, te pregunto, hermana, cuando el honor de Dios es pisoteado en la congregación, ¿te pones del lado de Dios para defender el honor y la gloria de Dios? ¿O te dejas arrastrar por la corriente del conformismo? Dios honró reiteradamente la fe de Elías. Y en esta oportunidad, cuando Dios introduce su siervo, destaca su suficiencia. Y Elías revela en todo momento su dependencia en Dios, en las variadas circunstancias de los lugares a donde le llamó el Señor a servirle. Hacemos un análisis del capítulo y vemos que el capítulo se divide en 4 escenas, cada una de las cuales presenta al profeta en un aspecto importante. Por ejemplo, en el versículo 1 hay una escena donde aparece el profeta. Es su repentina introducción ante el rey idólatra, ante el rey Acab, para proclamar un mensaje de juicio, proclamar la sequía por 3 años y medio en la nación. A partir del verso 2 al verso 7 tenemos otra escena. Su fe es probada en el desierto junto al arroyo de Kerit, donde es mantenido por los cuervos. Hay otra tercera escena. Está la división clara del capítulo, en los versos 8 al 16. Esta vez el profeta es enviado a Sarepta de Sidón,
fuera de los límites de Israel, a la casa de una viuda. Y en los versos 17 al 24 hay una cuarta escena. Allí nos acercamos reverentes para ver al profeta en su cámara, luchando en oración y logrando obtener la victoria para resucitar al niño que acababa de morir. Qué bueno es descubrir y analizar estas cuatro escenas. Dice el verso 1 que leímos: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, le dijo a Acab el rey: vive Jehová Dios de Israel. Vemos que en forma dramática irrumpe en la vida nacional del reino en circunstancias nada agradables, en circunstancias cuando las tinieblas eran más densas en todo el país. El país estaba sumido en la idolatría. Basta leer el capítulo 16, los versos 29 hasta el 33. La nación toda había olvidado, desde el rey Acab hasta el más pequeño de sus súbditos, había olvidado las tres cosas que Elías entra a recordarle y a proclamarle al rey en su propio palacio. ¿Cuáles eran estas tres cosas? Primero, vive Jehová. La esposa del rey, una profetisa, sacerdotisa del dios Baal de los babilonios, había enseñado que Jehová había muerto. Ese era el canto favorito: Jehová ha muerto. Pero aquí aparece el siervo del Señor para decir: vive Jehová. Dios vivía todavía. Ese Dios no ha muerto. Ese Dios vive. Y nosotros tenemos la dicha de adorar al Dios que vive, de servir al Dios que vive y honrar al Dios que vive. Aparte le dijo: Jehová Dios de Israel. Dios no iba a dejar de ser el Dios de Israel, el pueblo que él sacó de la esclavitud la memorable noche de la Pascua en Egipto. Él era el Dios de Israel. Aunque ese pueblo no lo reconocía, ese pueblo no vivía a la altura y a los deseos de su Dios. En tercer lugar, no habrá lluvia ni rocío en estos años. Dios iba a castigar la impiedad reinante con una sequía prolongada. Ya lo había dicho el rey Salomón al inaugurar el templo en este primer libro de los Reyes, capítulo 8, en los versos 35 y 36. Cuando el pueblo pecare y Dios suspendiere la lluvia, si el pueblo se arrepintiere, Dios traería la lluvia de nuevo para bendecir a su pueblo. Ahora, además, en este pasaje, en este encuentro con el rey apóstata, Elías afirma la autoridad con que estaba revestido y la dignidad de su servicio cuando le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Qué convicción tenía! Seguramente el rey se diría: ¿cómo hablas de que estás en presencia de otro rey si estás frente a mí, el rey de Israel? Oh, el profeta, por encima de los reyes de la tierra, por encima de los hombres, él sabía que su vida estaba al descubierto y en la presencia del Rey de Reyes. Esto es bueno, esta certeza, esta convicción. Cuando tengamos la responsabilidad de hablar en nombre de Dios, no midamos que vamos a ofender, que vamos a lastimar, que esto no le agrada a este o a esta hermana. Respondemos por nuestro ministerio al Dios que nos ha encomendado el ministerio. Palabras semejantes las usó el apóstol Pablo en Hechos capítulo 27, verso 23, cuando le dijo al capitán de la nave: anoche ha estado conmigo el Dios a quien sirvo. ¡Qué convicción más linda y preciosa!
Por otra parte, Dios inaugura, y esto es importante que lo repita y lo diga, Dios inaugura, por decirlo así, con su siervo Elías, un nuevo método en el gobierno divino, el de la autoridad profética. ¿Es cierto que había habido profetas antes? Sí, pero con Elías este oficio pasa a ser de suprema importancia nacional. Desde este punto de vista, el profeta era superior al rey. Y si bien hallamos algunos reyes que iniciaron reformas de importancia en su tiempo, su obra fue dirigida por los profetas de Dios, a través de los cuales Él, el Señor, hizo conocer su voluntad. Dios pues introdujo a su siervo poniendo a un lado toda autoridad terrenal o protección humana. Dios iba a sostenerle y protegerle. Al parecer, Acab no hizo mayor caso del aviso y del mensaje del profeta, como ocurre hoy día. Siervos de Dios se levantan con un mensaje del cielo ante la crisis que vive la iglesia, y el pueblo de Dios parece que no le da importancia a la palabra de Dios. Hacen caso omiso. Es que el ser humano puede rehusar el mensaje. Podés rechazarlo, podés burlarte del siervo, podés perseguir al mensajero de Dios. Pero la palabra que él habla es la palabra de Jehová. Y de acuerdo a tu actitud hacia ese mensaje, así será la experiencia resultante en tu vida. No habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Fíjese, querido hermano, la fe brilla en este capítulo a través de las diversas manifestaciones de la vida del profeta. Hagamos ligeramente un bosquejo de la fe del profeta. Hagamos un bosquejo. Verso 1. Habló por fe. Porque le dijo, no habrá lluvia ni rocío, a no ser por mi palabra. Eso es hablar por fe. Verso 5. Vivió por fe. Ahí, en el desierto, en el arroyo, solitario, él creyó la palabra de Dios, que los cuervos lo iban a mantener. ¡Qué lindo! Vivió por fe. ¿Sabes vivir por fe, hermano? ¿O dependes íntegramente de tu sueldo, de tus ganancias, de tu estrategia comercial? Ojalá aprendamos a vivir por fe. En los versos 9 y 10, anduvo por fe, porque Dios le dijo, vete a Sarepta, lejos de los límites de Israel, a la tierra de los extraños, a la casa de la viuda. Anduvo, no desobedeció. Dios le dijo, ve, y fue. Anduvo por fe. En cuarto lugar, en el verso 15, se sostuvo por fe. No iba a menguar la harina ni el aceite en la tinaja y en la botija. Y un año vivió allí, como vivió otro año en el arroyo. El mismo régimen alimentario. No renegó, no se rebeló ante el régimen alimentario que Dios le impuso. Esos son los siervos que Dios necesita hoy día. En el verso 20 vemos que el profeta oró con fe cuando le dijo a su Dios, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Esto es lo que vale nuestras oraciones, querido hermano. No hagamos disparos al aire cuando oramos. Que nuestras oraciones no sean fogonazos que lanzamos para el cielo o para cualquier lugar. Que nuestras oraciones sean oraciones de fe. Y por último, en el verso 21, dice que se tendió sobre el niño
y clamó al Señor que haga volver el alma de ese niño. Obró con fe. Resumimos. Verso 1, habló por fe. Verso 5, vivió por fe. Verso 9 y 10, anduvo por fe. Verso 15, se sostuvo por fe. Verso 20, oró con fe. Verso 21, obró con fe. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Esos son los hombres que triunfan y los hombres que agradan al Señor. Que Dios bendiga su palabra.